Bienvenidos, ponte cómodo, presto por unos minutos y recibiremos una lectura para toda la familia. Libros de difusión gratuita presenta El Kybalión por los tres iniciados. El Kybalión, capítulo 8, video 3. Los planos de correspondencia. Muchas e interesantes obras científicas se han escrito últimamente sobre la mente y la vida en las plantas. Los vegetales tienen vida, mente y alma, tanto como los animales, el hombre y el superhombre. El plano de la mente elemental B y sus 7 subdivisiones comprende los estados y condiciones de una forma de elementales o entidades invisibles que hacen su obra en el universo, cuya mente y vitalidad forma parte de la escala entre el plano de la mente vegetal y el plano de la mente animal, participando dichas entidades de la naturaleza de ambos. El plano de la mente animal y sus 7 subdivisiones comprende los estados y condiciones de las entidades, seres o almas que animan los cuerpos vivientes de los animales y que son familiares a todos. No es necesario entrar en detalles concernientes a este reino o plano de vida, porque el mundo animal nos es tan familiar como el nuestro propio. El plano de la mente elemental C y sus 7 subdivisiones comprende las entidades o seres invisibles que participan de la naturaleza de la vida animal y humana en determinado grado y combinación. Los elementos pertenecientes a este plano y que están en el grado más elevado del mismo son semihumanos en inteligencia. El plano de la mente humana y sus 7 subdivisiones comprende las manifestaciones de la vida y mentalidad que son comunes al hombre en sus varios grados y divisiones. En este punto, debemos indicar el hecho de que el hombre corriente actual ocupa la 4ª subdivisión del plano de la mente humana y solo los más inteligentes han cruzado los límites de la 5ª subdivisión. Millones de años ha empleado la raza para alcanzar este estadio y tardará muchos años más en llegar a las subdivisiones 6ª y 7ª, pero debemos recordar que ha habido razas anteriores a las nuestras que han pasado por esos grados y después más allá de ellos. Nuestra propia raza es la 5ª, con más los rezagados de la 4ª, que huella el sendero. En ella ha habido unas cuantas almas avanzadas que han sobrepasado a la masa y han llegado a la 6ª y hasta la 7ª subdivisión, y algunos, un poco más allá todavía. El hombre de la 6ª subdivisión será el superhombre, y el de la 7ª, el ultrahombre. Al considerar los 7 planos mentales menores, nos hemos referido a los 3 planos elementales en un sentido general. No deseamos entrar en mayores detalles en esta obra, porque el asunto no pertenece a este plano de la filosofía y enseñanzas generales, pero hemos dicho esto para dar una idea un poco más clara de las relaciones de estos planos con los que nos son más familiares. Los planos elementales guardan la misma relación en mentalidad, vitalidad con los planos mineral, vegetal, animal y humano. Las teclas negras de un piano con las blancas. Las teclas blancas bastan para producir música, pero hay ciertas escalas, melodías
y armonías en las que las teclas negras desempeñan su parte, siendo necesaria su presencia. Son también necesarias, como eslabones de unión en las condiciones anímicas, o estados de ser diversos, entre los demás planos, alcanzándose así ciertas formas de desenvolvimiento, y este hecho dará al lector que pueda leer entre líneas una luz nueva sobre el proceso de la evolución, una nueva clave para la secreta puerta de la vida que se oculta entre reino y reino. Todos los ocultistas conocen perfectamente esos grandes reinos de elementales, y las obras esotéricas están llenas de alusiones a los mismos, pasando del gran plano mental al gran plano espiritual. ¿Qué es lo que podríamos decir? ¿Cómo podríamos explicar esos elevados estados del ser, de la vida y de la mentalidad, a mentes que son todavía incapaces de comprender las subdivisiones más elevadas del plano de la mente humana? Esa tarea es imposible. Solo podemos hablar en los términos más generales. ¿Cómo podría describirse la luz a un hombre que haya nacido ciego? ¿Cómo explicar el azúcar a quien nunca ha probado algo dulce? ¿Cómo hablar de armonía a un sordo? Todo lo que podemos decir es que los 7 planos menores del gran plano espiritual, cada uno de los cuales tiene las usuales 7 subdivisiones, comprenden seres tan superiores al hombre actual, como este último es superior al gusano, o quizás a formas aún inferiores. La vida de esos seres trasciende tanto a la nuestra, que ni siquiera podemos pensar en los detalles de las mismas. Su mente es tan elevada, que por ellos, nosotros apenas si pensamos, y nuestros procesos mentales les parecen puros procesos materiales. La materia que forma sus cuerpos es el plano más elevado, y algunos se dicen que están envueltos por pura energía. ¿Qué es lo que podría decirse sobre tales seres? En los 7 planos menores del gran plano espiritual, existen seres de quienes hablamos como ángeles, arcángeles o semidioses. En los planos menores inferiores, viven aquellos a quienes damos el nombre de maestros y adeptos. Sobre ellos están las grandes jerarquías de huestes angélicas, inconcebibles para el hombre, y sobre ellas están los que sin irreverencia alguna podrían llamarse dioses, pues su grado de elevación en la escala es tan alto, tan grande su poder e inteligencia, que sobrepasan a todas las concepciones que el hombre se ha formado sobre la deidad. Dale me gusta, compártelo. El Kybalión continúa en capítulo 8, video 4. Suscribe. Muchas gracias.